En esta clase vamos a hablar de operadores diferenciales. El gradiente. Bueno, nosotros hemos estado hablando de cantidades físicas, de transformaciones, y hemos visto que las cantidades físicas, bueno, pues se van a poder representar de distintas maneras, y en particular dijimos que se podían representar con lo que nosotros íbamos a llamar campos. Y podíamos tener los campos escalares, que resultaban ser funciones de R3 en R, ese era un campo escalar. Y también teníamos los campos vectoriales, que eran funciones de R3 en R3. Estos son los campos vectoriales, campo vectorial. Entonces, fíjense, ¿qué es un campo escalar? Bueno, un campo escalar es una función de R3 en R, pero tenemos que entender que lo que está haciendo este campo escalar es que a cada punto del espacio le está asociando un valor. Y como les decía yo, uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado es la temperatura. A cada punto del espacio le podemos asociar un número, un cierto número de grados centígrados, y esa es la temperatura. Todo el conjunto de esos valores pues son el campo escalar que podemos representar como una función phi de x, y y z. ¿Sí? ¿Por qué está evaluada en x, y y z? Porque son las coordenadas de la posición del punto. Y un campo vectorial lo que va a hacer es que a cualquier punto del espacio le va a asociar un vector. Entonces, en cualquier punto del espacio va a haber una magnitud y una dirección. Un ejemplo es, imagínense ustedes el agua que va corriendo en un río, y entonces ustedes se fijan en un punto de ese flujo de agua y dicen, a este punto le corresponde una velocidad del agua de tanta magnitud y en esta dirección. Y fíjense que el río puede correr de izquierda a derecha, pero va a haber puntos en el río, particularmente si se hace turbulencia, en donde la velocidad vaya de derecha a izquierda. O sea, pues la velocidad de las moléculas de agua puede realmente tener cualquier dirección y puede variar también en su magnitud. Ahora, lo que es importante es que muchas cantidades físicas las vamos a poder representar como funciones de este tipo, y una cosa que nosotros le podemos hacer a las funciones es podemos hacer cálculo con las funciones, y el cálculo pues podemos hacer derivación, integración, todo ese tipo de cosas, y en particular nosotros podemos calcular los operadores diferenciales que nos van a interesar, que el primero que nos interesa va a ser el gradiente, el segundo va a ser la divergencia, el tercero va a ser el rotacional, y el cuarto operador diferencial que nos va a interesar va a ser el laplaciano. Allá en alguna de las clases de muy al principio les dije que gran parte de este curso se trataba de resolver la ecuación de Laplace. Y la ecuación de Laplace dice que el laplaciano de una función es igual a 0. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber hacer es calcular el laplaciano y además entender qué significa el laplaciano de una función, y después vamos a desarrollar una serie de técnicas para resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué es el gradiente?
Bueno, pues el gradiente lo vamos a definir de la siguiente manera. Bueno, el gradiente lo vamos a definir de la siguiente manera. El gradiente de phi es la función que hace que la siguiente ecuación sea válida. ¿Cuál va a ser esa ecuación? Esa ecuación nos va a decir que la diferencial de la función phi va a ser igual al gradiente de la función phi punto dr, donde dr es el elemento de desplazamiento, ¿sí? dr va a ser va a ser el vector que está formado por estas coordenadas, un pequeño desplazamiento en x, un pequeño desplazamiento en y un pequeño desplazamiento en z. Eso es dr. Ahora, esta expresión para dr es válida para un sistema de coordenadas cartesiano. Si nosotros estuviéramos en otro sistema de coordenadas, pues lo que tendríamos que ver es un pequeño incremento en cada una de las coordenadas va a generar un pequeño desplazamiento. Y dr debe de estar constituido de pequeños desplazamientos. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los pequeños desplazamientos que nosotros le asociaríamos a dos sistemas de coordenadas muy socorridos en física, que son el sistema de coordenadas esféricas y el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos definiendo el gradiente como aquella función que hace que esta ecuación que dibujé aquí, esta ecuación que escribí aquí, sea válida. O sea, es una función que nos permite calcular la diferencial de la función. O sea, la diferencial de la función es lo que ocurre, es el cambio de la función cuando nos vamos de un punto a otro punto. Fíjense que dr va a ser el cambio de posición de un punto a otro punto, y entonces la proyección, ¿sí? La magnitud de la proyección del vector gradiente sobre esa dirección, pues es lo que nos va a dar la diferencial. Nos va a dar la diferencial, y eso lo vamos a tomar como definición del gradiente. Ustedes en su clase de cálculo seguramente hablaron de un concepto que se llama la derivada direccional. La derivada direccional. ¿Y qué era la derivada direccional? Pues les decían a ustedes que la derivada direccional de la función phi, eso que escribí ahí quiere decir la derivada direccional y la dirección del vector unitario u. ¿Sí? Va a ser igual, la definición de esto va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función phi evaluada en r más h veces u menos phi en r dividido entre h. Esa es la definición de la derivada direccional. ¿Sí? Fíjense que básicamente lo que nos está diciendo esto es que nosotros tomamos
nos movemos desde el punto R a un punto cercano, pero siguiendo la dirección del vector unitario h. Y el punto cercano, ¿qué tan cercano está? Pues dependiendo del valor de la h. Pero es la definición que nosotros conocemos totalmente de la derivada común y corriente. Fíjense, esto podríamos nosotros decir que es bueno, esto es la definición de la derivada direccional. Entonces, ahora imagínense ustedes que tenemos pues una función para expresar esto, vamos a hacerlo una función de dos variables. Imagínense entonces que tenemos aquí el eje de las x y el eje de las y. Ahí está el eje de las y. Ahí está el eje de las y. Y entonces evaluamos esta función sobre el plano de las x y y. Y lo que obtenemos pues, va a ser un conjunto de puntos que digamos que nos dan una superficie. Y esa superficie va a tomar los valores de esta función. Entonces, supongamos que tomamos un punto ahí. Ese es nuestro punto. Bueno, pues ese punto evidentemente va a provenir de un punto que está en el plano XY. Ese punto tiene una coordenada en el eje de las X y una coordenada en el eje de las Y. Y estamos evaluando nosotros el valor de la función en este punto. Ahora imagínense que nosotros pues tomamos una pequeña vecindad sobre este punto, sobre la superficie a la que se transforman todos los puntos del plano XY, y entonces vemos que la derivada direccional pues puede ser en cualquiera de todas estas direcciones. O sea, cualquiera de estos vectores verdes que estoy dibujando podría ser un vector U como el que está ahí dibujado. Muy bien. Entonces lo que va a ocurrir es que el vector, el gradiente de la función phi va a ser igual a la máxima derivada direccional en un punto. Fíjense ustedes cómo aquí pues la función va a poder tener muchos cambios. O sea, si nos movemos de este punto, del punto central, a cualquiera de los puntos de la periferia, pues la función va a cambiar un poquito. En algunos casos va a cambiar más que en otros casos, pero va a haber una dirección en la que el cambio va a ser máximo. En esa dirección es en la dirección en la que se va a dar el gradiente de esta función. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer un cálculo de la ¿cómo se llama?
de la derivada direccional utilizando la definición que ahí tenemos. De la derivada direccional, la definición es esta que está aquí. Y pues vamos a ver cómo le hacemos. La voy a volver a escribir abajo, la voy a copiar nada más este pedazo y vamos a escribirla abajo, copiar y vamos a escribirla aquí. Y la pegamos y ahí está nuestra definición de la derivada direccional. Si nosotros le quitamos ¿cómo se llama? Si nosotros le quitamos el límite, entonces esto va a ser aproximadamente igual a phi de r más h de u menos phi de r entre h. Y esto pues va a ser aproximadamente igual a pues phi de r más hu va a ser igual, aproximadamente igual a phi de r, ¿sí?, más la derivada de phi con respecto de x por h más la derivada de phi con respecto de y por h más la derivada de phi con respecto de z por h, y todo esto hay que restarle phi de r. Eso es aproximadamente igual. Y esto que escribimos aquí, pues es la diferencial de la función phi. O sea, esto es phi más d phi. Todo esto que está aquí es la diferencial de phi. Entonces, pues eso es aproximadamente igual. Entonces vean ustedes que esto nos va a quedar que es igual, esto va a ser igual a h por la derivada de phi con respecto de x más la derivada de phi con respecto de y más la derivada de phi con respecto de z. Ay, claro, esto va a ser en la dirección, de u. Claro, este cambio va a ser en la dirección de u. Entonces, aquí, ay, se me olvidó escribir eso. ¿Cómo lo vamos a? Vamos a tener que borrar todo esto de aquí. Y nos va a quedar h por u de x más la derivada parcial de phi con respecto de y por h por uy más la derivada de phi con respecto de z por h u z menos phi de r. Y entonces esto nos va a quedar igual a h que multiplica a la derivada de phi con respecto de x por ux más la derivada de phi con respecto de y por uy más la derivada de phi con respecto de z por uz.
Y todo esto estaba dividido entre h. Todo eso estaba dividido entre h. Y aquí también estaba dividido entre h. Vamos a ponerle la división entre h. Para eso vamos a tener que hacerle más espacio. Vamos a bajarlo para acá. Y aquí vamos a bajar esto para agregar que todo esto estaba dividido entre h. Muy bien. Entonces ahí está el h. El h con la h se va a cancelar y lo que nos va a quedar es que la derivada direccional va a ser igual a la derivada de phi con respecto de x por ux, más la derivada de phi con respecto de y por uy, más la derivada de phi con respecto de z por uz, y eso lo podemos escribir en forma más compacta como el producto cruz del vector unitario u, el producto punto del vector unitario u por un vector cuyas componentes van a ser la derivada parcial de phi con respecto a x, la derivada parcial de phi con respecto de y la derivada parcial de phi con respecto de z. A esta cantidad que está ahí es a lo que nosotros llamamos el gradiente de phi, y entonces lo que nosotros hemos encontrado es que la derivada direccional de phi es igual al vector unitario u punto el gradiente de phi. Entonces la derivada direccional de la función phi en la dirección del vector unitario u resulta ser igual al vector unitario punto el gradiente de la función phi. Fíjense, esto tiene que ser igual, de acuerdo a nuestra definición física del producto punto, a la magnitud de u, que es 1, por la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo entre u y el gradiente de phi. Y el gradiente de phi. La magnitud de u es igual a 1, entonces esto es la magnitud del gradiente de phi por el coseno del ángulo formado entre u y gradiente de phi. Ahora fíjense, esto va a tener la magnitud del gradiente de phi, pues va a ser siempre la misma. Va a ser algún valor, pero va a ser siempre la misma. Y el coseno va a poder variar, y el coseno varía entre menos 1 y más 1. Cuando el coseno es igual a 1, la derivada direccional va a tomar su valor máximo. Si el coseno de teta entre u y el gradiente de phi es igual a 1, entonces la derivada direccional es máxima. La derivada direccional es máxima. Y el gradiente de la función phi forma un ángulo de 90 grados o sea, es perpendicular al vector de dirección u. Ahora, si el coseno de teta es máximo, es igual a 1, entonces nos queda que la máxima derivada direccional máxima
derivada direccional es igual al gradiente. Ahí lo tenemos. Entonces, resumen. El gradiente es un operador diferencial. La manera más fácil de definirlo es utilizando la ecuación que les di al principio, que dice que el gradiente es la función que hace que esta ecuación sea válida. El gradiente es la derivada direccional máxima y es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Y resulta ser, el gradiente resulta ser perpendicular al desplazamiento. Y en coordenadas cartesianas, el gradiente resulta ser igual a la derivada de phi con respecto de x por el vector unitario y más la derivada de phi con respecto de y por el vector unitario j más la derivada de phi con respecto de z por el vector unitario k. Ese es el operador gradiente en coordenadas cartesianas. Si nosotros quisiéramos calcular el operador gradiente en otro tipo de coordenadas, pues esta ecuación que nosotros tenemos ahí nos va a ser de gran utilidad. Vamos a hacerlo para las coordenadas esféricas. Entonces, gradiente en coordenadas esféricas. El gradiente en coordenadas esféricas. Entonces, lo primero que necesitamos recordar es que son las coordenadas esféricas. Entonces, imagínense que tenemos el eje de las zetas, el eje de las x y el eje de las y's. X, y, z. Tenemos un puntito ahí y este puntito es el punto P. Tiene coordenadas x, y z. Ahora, si lo queremos expresar en coordenadas esféricas, pues las coordenadas esféricas necesitamos dibujar una línea. Vamos a hacerlo en otro color. Vamos a hacerlo en rojo. Ese es el radio vector R. Proyectamos este sobre el plano de las X, del plano XY, luego lo proyectamos así, y entonces nosotros vemos que las coordenadas esféricas las vamos a poder definir de la siguiente manera. Este ángulo, que va a ser el ángulo polar, vamos a decir que es θ, y este ángulo que está aquí, que se llama el ángulo azimutal, va a ser el ángulo φ. Entonces, fíjense, si nosotros conocemos r, θ y φ, pues podemos localizar también al punto. Este punto P en coordenadas esféricas tiene estas coordenadas r, θ y φ. Ahora,
es desafortunado que esta coordenada se llame phi. Esta phi que está aquí no es la misma phi que está acá. Esta phi que está acá es una función, es un campo escalar, y eso lo deberíamos de haber escrito aquí. Phi es una función de R3 en R. Acá es simplemente una coordenada. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuando nosotros variamos un poquito cada una de las coordenadas que nosotros tenemos ahí, vamos a generar un pequeño desplazamiento. Necesitamos encontrar esa magnitud del desplazamiento para poder encontrar el dr. Entonces, ¿a cuánto equivale un pequeño desplazamiento en coordenadas esféricas? Bueno, pues va a equivaler a un pequeño desplazamiento en R. R ya es una longitud, entonces un pequeño cambio en R nos da un pequeño desplazamiento y va a ser de R. Pero ¿qué pasa cuando nosotros variamos teta? Teta es un ángulo. Entonces, si se imaginan ustedes el radiovector aumentando su ángulo, acá arriba, si nosotros cambiamos el ángulo teta un poquito, este punto se va a mover un poquito así. Y vamos a generar un pequeño arco. ¿Cuánto va a medir ese pequeño arco? Bueno, pues ese pequeño arco va a medir R por d teta. Esa es la medida de ese pequeño arco. Y luego, si variamos un poquito el ángulo phi, pues vamos a generar un pequeño arco aquí abajo, ¿sí? Ese pequeño arco lo va a generar el movimiento de esa línea, y entonces la magnitud de ese pequeño arco va a ser igual a la longitud de esta línea, que es R por el seno de teta, por el cambio del ángulo. Entonces esto va a ser R seno teta de phi, y ese va a ser nuestro desplazamiento en coordenadas esféricas. Entonces, aquí lo que tuvimos que hacer es encontrar el desplazamiento en coordenadas esféricas, y ya lo tenemos. Ahora, vamos a calcular el gradiente en coordenadas esféricas. Pues nos dicen que la derivada vamos a ponerle una función f, es igual al gradiente de la función f punto dr. La función f es una función de r, teta y phi. Es una función de coordenadas esféricas. ¿Cuál es la diferencial de la función f? Bueno, por definición es la derivada parcial de f con respecto de r por dr, más la derivada parcial de f con respecto de teta por d teta, más la derivada parcial de f con respecto de phi de phi. Esa es nuestra diferencial. Y nos dicen que esto debe de ser igual al producto punto de dos vectores. Entonces, si vemos nosotros esa expresión, podríamos separarlo en df de teta, df de phi, punto dr de teta y de phi. Ya se parece bastante. Lo que pasa es que esto de aquí no es dr en coordenadas esféricas. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir esto como el dr en coordenadas esféricas. Básicamente le vamos a tener que agregar esta r y esta r por el seno de teta, y de este lado vamos a tener que compensar por eso. Entonces, fíjense, yo voy a escribir la derivada de f con respecto a r, coma. Esto nos va a dar punto de r.
Luego necesito que esto diga R de teta. Entonces, para compensar por esa R, yo acá tengo que decir 1 entre R por la derivada de F con respecto de teta. Y luego acá yo necesito que diga R seno de teta de phi. Y entonces acá yo voy a necesitar que diga 1 entre R por el seno de phi. Y ahora sí ya está esto como nosotros lo requeríamos. Necesitábamos que hubiera una expresión punto de R. Si nosotros hacemos el producto punto de esto por esto, pues nos va a dar esto que está acá. Entonces, de esta manera tan fácil y tan sencilla, hemos encontrado que el gradiente de una función en coordenadas esféricas es la derivada de esa función con respecto a R por el vector unitario en la dirección de R, más 1 entre R por la derivada de la función con respecto de teta por el vector unitario en la dirección de teta, más 1 entre R por el seno de phi por la derivada de phi, por la derivada de la función, ¿dónde está aquí? La derivada de la función con respecto de phi, y aquí en este caso, aquí me equivoqué, ahí había que poner la derivada de f con respecto de phi. Lo que pasa es que ahí ya no me cupo, pero ahí ya tenemos nosotros, y esto hay que multiplicarlo por el vector unitario en la dirección de phi, y esto sería el gradiente en coordenadas esféricas. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos usando nuestra definición, es una definición operacional, que nos dice que el gradiente es aquella función que hace que esta expresión sea cierta. Y ahí tenemos nosotros calculado de una manera muy sencilla el gradiente en coordenadas esféricas. Yo les recomendaría que utilizando esta misma técnica calculen ustedes el gradiente en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. En la clase próxima vamos a ver otro operador diferencial que se llama la divergencia, y en la siguiente vamos a ver otro operador diferencial que se llama el rotacional. Es muy importante que sepamos calcular estos operadores diferenciales, que sepamos identificar a qué tipo de funciones se pueden aplicar. En este caso, el gradiente se aplica a campos escalares. En el caso de la divergencia y del rotacional, se va a aplicar a campos vectoriales. Y es importante que sepamos qué significan físicamente. Ya vimos que el gradiente nos da la magnitud y la dirección del cambio máximo de una función. Bueno, muy bien. Nos vemos la clase próxima.